Lo que está detrás de la preocupación es si el mandato popular se va a utilizar para reproducir un régimen de partido de Estado con pensamiento único. Esa es la verdadera discusión que subyace. ¿Cómo construimos la democratización del país? Yo los invito, si lo que quieren es transformar el régimen democrático de una democracia representativa por una democracia plebiscitaria, que abramos un debate verdadero en México, a ver cuál es el horizonte real, o si vamos a reproducir un régimen de partido de Estado. Hablan ahora de que no habrá contrapesos. ¿Cómo que no habrá contrapesos? Si el contrapeso hoy es el pueblo de México. El pueblo de México es el que habla. En la 64ª y 65ª desarrollamos nosotros instrumentos que permiten que sea el pueblo el que pueda determinar cómo quiere ser gobernado, cómo quiere seguir la ruta. Establecimos nosotros la revocación de mandato, establecimos el referéndum y una de la consulta popular, cosas a las que la oposición se ha opuesto, por cierto, que han estado bloqueando las cosas. Decían que se fuera López Obrador, pero bloquearon la revocación de mandato. Entonces eso se los está cobrando el pueblo de México. Son cuestiones muy claras que el pueblo está hablando. Entonces, yo lo que les digo a la oposición que sigue declarando las mismas cosas irresponsablemente, que aprendan a escuchar al pueblo, que vuelvan a la calle, que escuchen, no nada más en el club lo que dicen. Amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo encontronazo en el Senado con la oposición. Vamos a ver cómo la senadora Antares Vázquez pone en su lugar a la priista de Beatriz Paredes. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que ocurrió en el Senado y cómo la senadora Antares Vázquez encara a la priista de Beatriz Paredes y le da tremendo cerrón de hocico. Pues vamos a escuchar primero qué es lo que está diciendo esta señora del PRI y después vamos a ver cómo la senadora de Morena la pone en su lugar. Sin más, vamos a escuchar qué es lo que está hablando, amigos, esta priista hocicona. Vamos a escuchar. Es la ocasión que habrá mayor importación de maíz amarillo. Aquella propuesta de autosuficiencia alimentaria del inicio de la administración quedó diluida por una política agropecuaria equivocada. La atención de la crisis migratoria, porque es una crisis migratoria, y el diálogo complejo con Estados Unidos. Sin duda, es un enorme desafío la relación con Estados Unidos, que se puede volver mucho más compleja ante el escenario, que yo no lo deseo, de una posible elección del señor Trump. La necesidad de una discusión amplia sobre las políticas sociales. Las políticas sociales no se reducen, no se restringen a las transferencias directas de recursos, y a eso hemos querido subsumir el diálogo sobre las políticas sociales. Las políticas sociales son las políticas sociales duras, la política educativa, la política de salud y la política de seguridad social, y cuando menos en las dos primeras hay mucho que debatir. Pero en el fondo, queridas amigas, queridos amigos, legisladores de todas las fracciones políticas, lo que está detrás de la preocupación es si el mandato popular se va a utilizar para reproducir un régimen de partido de Estado con pensamiento único. Esa es la verdadera discusión del sistema político mexicano. Concluya, por favor, senadora.
los 6 minutos que han tenido todos, mi querido presidente. Esa es la verdadera discusión que subyace. ¿Cómo construimos la democratización del país? Y si esta va a ser una democratización plebiscitaria. ¿Y cuál es el horizonte de los sistemas plebiscitarios cuando se tiene esta composición demográfica social? ¿Verdaderamente han ustedes discutido qué significa una democracia plebiscitaria en un país de 130 millones de mexicanos? Yo los invito, si lo que quieren es transformar el régimen democrático de una democracia representativa por una democracia plebiscitaria, que abramos un debate verdadero en México, a ver cuál es el horizonte real, o si vamos a reproducir un régimen de partido de Estado renovado e inviable en el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto es lo que está diciendo la senadora Beatriz Paredes, senadora de los priistas. Ahora vamos a ver cómo la senadora de Morena, Antares Vázquez, le dio tremendo cerrón de hocico a esta priista. Vamos rápidamente con la información. Gracias, presidente. Adelante. Pues la democracia implica los designios del pueblo. Y en México se había tenido una democracia simulada, en donde seguían las cúpulas tomando decisiones de imposición de candidatos, de candidatas, de establecer cotos de poder, de violentar el designio del pueblo a través de la compra de votos y a través de las maniobras en las casillas electorales y una bola de cosas. Eso se terminó. En el 2018, cuando llegamos a esta Cámara en la 64ª legislatura, hablábamos constantemente de los 30 millones de votos que llevaron al presidente López Obrador a ocupar la presidencia de la República. Hoy hablamos de casi 36 millones de votos que llevarán a Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, y que además han otorgado a nuestro movimiento de la Cuarta Transformación la mayoría calificada en ambas cámaras. ¿Cuál es la respuesta a esto? El pueblo está contento, está gozoso, pero la oposición sigue con la misma narrativa de la catástrofe, el país incendiado, el país tirado, está todo mal, el sistema de salud, la educación, todo dicen eso. ¿Por qué estamos hablando de dos visiones tan distintas? Hablan de una injerencia del presidente y no se les ocurre pensar en la oposición que en realidad el pueblo de México ha vivido un gobierno que lo ha atendido, un buen gobierno. Yo recuerdo que el presidente López Obrador, cuando rindió protesta, decía que su aspiración era ser un buen presidente. Y vaya que ha sido un buen presidente. Y eso lo está mostrando el pueblo de México en las urnas en este 2024. Es claro que la gente quiere que sigamos en la ruta. Es claro que ven a una mujer presidencial, una mujer seria, enteramente preparada para gobernar este país. Una mujer científica, con experiencia de gobierno, con resultados efectivos en beneficio del pueblo. Y entonces eso es lo que está premiando. ¿Y qué vemos del otro lado? Una oposición moral y electoralmente derrotada, que sigue con la misma narrativa. No han aprendido nada. Siguen unos hablando de fraudes, siguen unos hablando de injerencias, siguen unos hablando de cosas que permiten que el pueblo se enoje más con ellos. No han aprendido nada, señores de la oposición, señoras de la oposición. Entonces, yo creo que es un tiempo de reflexión. Hablan ahora de que no habrá contrapesos. ¿Cómo que no habrá contrapesos? Si el contrapeso hoy es el pueblo de México. El pueblo de México es el que habla.
En la 64ª y 65ª desarrollamos nosotros instrumentos que permiten que sea el pueblo el que pueda determinar cómo quiere ser gobernado, cómo quiere seguir la ruta. Establecimos nosotros la revocación de mandato, establecimos el referéndum y unas de la consulta popular, cosas a las que la oposición se ha opuesto, por cierto, que han estado bloqueando las cosas. Decían que se fuera López Obrador, pero bloquearon la revocación de mandato. Entonces eso se los está cobrando el pueblo de México. Son cuestiones muy claras que el pueblo está hablando. Entonces, yo lo que les digo a la oposición que sigue declarando las mismas cosas irresponsablemente, que aprendan a escuchar al pueblo, que vuelvan a la calle, que escuchen, no nada más en el club lo que dicen, sino lo que dice la gente, no solo su círculo cercano, sino lo que dice el pueblo de México. Es muy claro que los abandonaron en estas elecciones, es claro. Esos 6 millones de votantes más que ganamos en nuestra cuarta transformación, ¿de dónde salieron? ¿O de los que se abstuvieron o de los que votaron por ustedes en el 18? Entonces deberían ustedes estar en un proceso reflexivo profundo. Ahorita, lejos de eso, ya se andan agarrando del chongo. Ya en el PRIAN están peleados unos con otros, al interior de cada uno y luego también por fuera. Entonces, bueno, pues ahí síganle, nosotros encantados, vamos a seguir gobernando bien para el pueblo de México. Y es claro que vamos a tener un buen gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum y que el pueblo de México seguirá ganando. Muchas gracias. Bueno, amigos, así esta valiente senadora Antares Vázquez, senadora de Morena, le dio tremenda paliza a la senadora priista de Beatriz Paredes. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos, amigos, nos vemos, hasta la próxima, adiós.